Hola, espero estés muy bien. Bienvenidos a su canal Aprendo Fácil. Soy Mercedes Esquea y en este video estaremos presentando la séptima edición de Normas APA 2020. En esta ocasión, para que sea más fácil de comprender el contenido, vamos a presentarlo en dos partes. En la primera parte estaremos viendo por qué utilizar normas APA y el formato general del trabajo. En la segunda parte veremos citas, plagio, tipos de citas, referencias y ejemplos de citas y referencias. ¿Por qué usar estilo APA? La Asociación Americana de Psicología, APA, creó un estilo de redacción para la publicación de informes de investigación en ciencias de la conducta o ciencias sociales, Manual de estilo APA. Dicho manual presenta las normas que se debe seguir en cuanto a formato general, citas y referencias. En la segunda parte de esta presentación trataremos detalladamente qué son las citas y las referencias. Por ahora vamos a concentrarnos en el formato general. La consistencia en el orden, la estructura y el formato de un documento permite a los lectores centrarse en el contenido de un documento en lugar de su presentación. Para formatear un documento con estilo APA, los escritores generalmente pueden usar la configuración predeterminada y las herramientas de formato automático de su programa de procesamiento de textos o hacer solo pequeños ajustes. En la tercera parte de esta serie de videos vamos a ver la demostración de cómo usar el procesador de texto, en este caso Microsoft Word, para que puedan apreciar cómo se realiza. Márgenes. Como pueden ver en la figura, debe dejarse 1 pulgada de cada lado, es decir, 2.54 centímetros. Fuente. Se permite una variedad de fuentes en los documentos de estilo APA. Las opciones de fuente incluyen la siguiente: fuente sans serif, Calibri de 11 puntos, Arial de 11 puntos, Lucida sans Unicode de 10 puntos, y entre las fuentes serif están la Times New Roman de 12 puntos, que era la única permitida en la edición anterior. Ahora tenemos una gran variedad de fuentes. También dentro de las fuentes serif está la Georgia de 11 puntos y la Computer Modern Normal. Las fuentes sans serif se han preferido para trabajos digitales y las fuentes serif para trabajos impresos. Sin embargo, las resoluciones de pantalla modernas generalmente pueden acomodar cualquier tipo de fuente, y las personas que usan tecnologías de asistencia pueden ajustar la configuración de la fuente a sus preferencias. Use la misma fuente en todo el documento. Existen algunas excepciones. En las figuras, use la fuente sans serif con un tamaño de letra entre 8 y 14 puntos. Para presentar código de computadora, use una fuente monoespacial como la Lucida Console de 10 puntos o Courier New de 10 puntos. Al insertar notas al pie con la función de su programa de procesamiento de texto, use la configuración de fuente predeterminada. La fuente de nota al pie puede ser más pequeña que la fuente del texto y tener un espaciado de línea diferente, y no es necesario cambiarla. Espaciado. El estilo APA establece que el espaciado debe ser doble. Sin embargo, tenemos una excepción para este parámetro, ya que por lo general las universidades establecen mediante reglamento el tipo de espaciado que se debe utilizar cuando se opta para un título de grado o posgrado a través de la presentación de un trabajo de investigación, como es el caso de la UAS, que tiene establecido mediante reglamento que el espaciado debe ser de 1.5. Alineación y sangría.
El estilo APA establece que se alinea con el margen izquierdo, dejando el margen derecho desigual o irregular. Para este parámetro también se suele hacer una excepción. Por lo general, se permite justificar cuando son trabajos para presentación de investigación para optar por títulos de grado y posgrado. Sangría de párrafo. Se debe colocar sangría en la primera línea de cada párrafo del texto a 0.5 pulgadas, es decir, 1.27 centímetros del margen izquierdo. Se debe usar la tecla de tabulación o la función automática de formateo de párrafos del programa de procesamiento de texto para insertar la sangría. La configuración predeterminada probablemente ya sea 0.5 pulgadas. No use la barra espaciadora para crear sangría. Las excepciones a estos requisitos de formato de párrafo son las siguientes. Página de portada. Todo el contenido debe centrarse en la página de portada. Etiquetas de sección. Las etiquetas de sección, por ejemplo, resumen, referencias, deben estar centradas y en negrita. Resumen. La primera línea del resumen debe quedar al ras, sin sangría. Comillas de bloque. Sangra una comilla de bloque completa a 0.5 pulgadas, 1.27 centímetros, del margen izquierdo. Si la cita en bloque abarca más de un párrafo, la primera línea del segundo y los párrafos posteriores de la cita en bloque deben sangrarse otras 0.5 pulgadas, 1.27 centímetros. Encabezados. El nivel 1 de los títulos debe estar centrado y en negrita. El nivel 2 y 3 deben ser alineados a la izquierda y en cursiva o en negrita respectivamente. Los títulos de los niveles 4 y 5 están sangrados como los párrafos regulares, o sea, forman parte del párrafo. Tablas y figuras. Los números de tabla y figura en negrita, los títulos en cursiva y las notas deben quedar al ras. Lista de referencia. Las entradas de la lista de referencia deben tener una sangría colgante de 0.5 pulgadas, 1.27 centímetros. Eso significa que la primera línea de la referencia va al ras y a partir de la segunda línea debe dejarse la sangría en cada línea. A esto le llamamos sangría colgante. Apéndices. Las etiquetas y títulos de los apéndices deben estar centrados y en negrita. Encabezado de página. El encabezado de la página aparece dentro del margen superior de cada página del documento. Números de páginas. Use la función de numeración de páginas de su programa de procesamiento de texto para insertar números de página. Inserte números de página en la página esquina superior derecha. El número de página debe aparecer en todas las páginas. La página de portada o título lleva el número 1. El encabezado de página es una versión abreviada del título de su trabajo o el título completo si el título ya es corto. Esto podría tener excepción para estudiantes según instrucciones de su coordinador. Escribe el encabezado en mayúsculas. Asegúrese de que el encabezado no tenga más de 50 caracteres, incluidos espacios y signos de puntuación. Evite usar abreviaturas en el encabezado corto. Sin embargo, se puede usar el símbolo ampersand o I comercial en lugar de Y, si se desea. El encabezado corto aparece en el mismo formato que cada página, incluida la primera página. No utilice la etiqueta título abreviado antes del encabezado. Alinee el título corto con el margen izquierdo del encabezado de la página, frente al número de página alineado a la derecha. Títulos.
Los títulos identifican el contenido dentro de las secciones de un documento. Haga los títulos descriptivos y concisos. Los títulos que están bien formateados y claramente redactados ayudan a los lectores a encontrar lo que buscan. Niveles de títulos hay 5. El nivel 1 es el nivel más alto o principal del título. El nivel 2 es un subtítulo de nivel 1. El nivel 3 es un subtítulo del nivel 2 y así sucesivamente hasta los niveles 4 y 5. El número de niveles de títulos para usar en un documento depende de la longitud y complejidad del trabajo. Títulos en la introducción. Debido a que los primeros párrafos de un documento se entienden como introductorios, no se necesita el título introducción. No comienza un trabajo con un título de introducción. El título del artículo, en la parte superior de la primera página del texto, actúa como un encabezado de nivel 1. Es posible, pero no es obligatorio, usar títulos dentro de la introducción. Para sucesiones dentro de la introducción, use títulos de nivel 2 para el primer nivel de sucesión. Nivel 3 para sucesiones de cualquier título de nivel 2 y así sucesivamente. Introducción, independientemente de si incluye títulos. Use un título de nivel 1 para la siguiente sección principal del documento, por ejemplo, método. Capitalización de mayúsculas y minúsculas. Normas APA utiliza 2 tipos de mayúsculas para títulos de obras, como títulos de artículos y títulos dentro de las obras, cuando están en una oración. En el caso del título, las palabras principales están en mayúsculas y la mayoría de las palabras menores están en minúsculas. En el caso de la oración, la mayoría de las palabras mayores y menores son minúsculas. Los sustantivos propios son una excepción, ya que siempre están en mayúscula. Palabras principales: sustantivos, verbos, incluidos los verbos copulativos, adjetivos, adverbios, pronombres y todas las palabras de 4 letras o más se consideran palabras principales. Palabras menores: conjunciones cortas, es decir, 3 letras o menos. Preposiciones cortas y todos los artículos se consideran palabras menores. ¿Cómo capitalizar un título? En el caso del título, se escribe con mayúscula las siguientes palabras. La primera palabra del título, incluso si se trata de una palabra menor como la o a. La primera palabra de un subtítulo. La primera palabra después de 2 puntos. Un guión o la puntuación final en un encabezado. Palabras principales, incluida la segunda parte de las palabras principales con guiones. Por ejemplo, autoinforme, no autoinforme. Palabras de 4 letras o más. Por ejemplo, contra, entre, desde. Solo van en minúsculas palabras menores de 3 letras o menos en un título o encabezado, excepto la primera palabra en un título o subtítulo o la primera palabra después de 2 puntos, un guión o la puntuación final en un título. Conjunciones cortas, por ejemplo, y, como, pero, para, sí, ni, o, así, todavía. Artículos: a, un, el. Preposiciones cortas, por ejemplo, como, en, por, para, en, de, por, a, arriba, vía. ¿Cuándo capitalizar un título? Use la capitalización de títulos en los siguientes casos: títulos de artículos, libros, informes y otras obras que aparecen en texto. Por ejemplo, aquí mostramos uno. Títulos de pruebas o medidas, incluidas las subescalas, inventario de depresión de Beck-2. Todos los encabezados dentro de una obra. Niveles
1 al 5. También están en negrita o negrita cursiva. El título de su propio trabajo y de las secciones y subsecciones nombradas dentro de este. Cursiva y comillas. Las cursivas y las comillas se utilizan para llamar la atención sobre el texto. Por ejemplo, las cursivas se utilizan para llamar la atención sobre los términos y frases clave, al proporcionar definiciones y para formatear partes de las entradas de la lista de referencias. Por ejemplo, títulos de libros y publicaciones periódicas. Las comillas se utilizan para presentar ejemplos lingüísticos y títulos de capítulos de libros y artículos en el texto. También se utiliza en la presentación de citas directas. Más adelante veremos este punto al detalle. ¿Cuándo usar cursivo? Casos. Primer uso de términos o frases clave, a menudo acompañado de una definición. Títulos de libros, informes, páginas web y otros trabajos independientes. Títulos de periódicos y números de volúmenes periódicos, pero no la coma entre ellos. Letras inglesas, utilizadas como símbolos estadísticos o variables algebraicas. Anclas de una escala, pero no el número asociado. Frases o abreviaturas de otro idioma cuando los lectores pueden no estar familiarizados con ellos. ¿Cuándo no usar cursiva? Casos. Títulos de series de libros. El signo de puntuación después de una palabra o frase en cursiva, o entre elementos de una entrada de la lista de referencias. Por ejemplo, la coma después de un título periódico o número de publicación. El periodo después del título de un libro. Palabras, frases y abreviaturas de origen extranjero que aparecen en un diccionario del idioma en el que está escribiendo. Cursiva para enfatizar. En general, evite usar cursiva para enfatizar. En cambio, reescribe tu oración para enfatizar. Por ejemplo, coloque palabras o frases importantes al principio o al final de una oración en lugar de en el medio. O divida las oraciones largas en varias oraciones más cortas. Sin embargo, use cursiva si se pierde el énfasis o si el material se lee mal. Si agrega énfasis a una cita directa, coloque las palabras énfasis agregado entre corchetes después de las palabras en cursiva. Cuando las palabras que normalmente estarían en cursiva aparecen dentro del texto que ya está en cursiva, esas palabras deben establecerse en tipo estándar, no vital, lo que se conoce como cursiva inversa. Por ejemplo, si aparece un símbolo en cursiva en el título de una tabla que también está en cursiva, use el tipo estándar para el símbolo. ¿Cuándo usar comillas? Casos. Para referirse a una carta, palabra, frase o frase como ejemplo lingüístico o como sí mismo. Para presentar estímulos en el texto. Las listas largas de estímulos pueden presentarse mejor en una tabla donde no se necesitan comillas. Para reproducir material de un ítem de prueba o instrucciones textuales para los participantes. Primer uso de una palabra o frase utilizada como comentario irónico, como jerga o como expresión inventada o acuñada. Alrededor del título de un artículo periódico o capítulo de libro cuando el título se usa en el texto. Para resaltar un término o frase, por ejemplo, alrededor de un término para el que va a proporcionar una definición. En su lugar, use cursiva. Para referirse a un número como sí mismo porque el significado es suficientemente claro sin comillas. Para cubrir o minimizar el significado, no use ningún signo de puntuación con estas expresiones. Números. Números expresados en palabras. En general, use palabras para expresar números del 0 al 9 y use números para expresar los números 10 y superiores. Ejemplos. Había 5 enfermeras de guardia. El estudio tenía 3 condiciones en que los estudiantes estaban en tercero, sexto, octavo, décimo y 12º grado. Hay excepciones a esta guía general para el uso de números que vamos a ver a continuación.
Casos en los que debes usar siempre palabras para números. Números que comienzan una oración, título o encabezado cuando sea posible. Reformule la oración para evitar comenzar con un número. Fracciones comunes. Ciertas frases universalmente aceptadas. Números expresados en números. En general, use números para expresar el 10 en adelante y use palabras para expresar los números del 0 al 9. Ejemplos: había 15 psicólogos en la clínica. El estudio tenía 40 participantes. Los estudiantes estaban en los grados tercero, sexto, octavo, décimo y 12º. Sin embargo, hay excepciones a esta guía general para el uso de números. Hay casos en los que siempre debo usar números para expresar números, incluso números del 0 al 9. Y del mismo modo, hay casos en los que siempre debo usar palabras para expresar números, incluso números 10 y superiores. Casos en los que usar siempre números para números. Caso: números que preceden inmediatamente a una unidad de medida. Funciones estadísticas o matemáticas. Fracciones o decimales, excepto fracciones comunes. Porcentajes, ratios, horas y fechas, incluidas aproximaciones de tiempo. Casos en los que usar siempre números para números. Edad, puntuaciones y puntos en una escala, sumas exactas de dinero, numerales como numerales. Números en una serie. También use números para escribir números que denotan un lugar específico en una serie numerada, cuando el número viene después del sustantivo. Por ejemplo, paso 1. El sustantivo antes del número también está en mayúscula. Esta guía también se aplica a partes de libros y tablas. Sin embargo, cuando el número viene antes del sustantivo, se aplican las pautas habituales para el uso de números, como en los siguientes ejemplos. Aquí tenemos números después de un sustantivo y número antes de un sustantivo. Excepciones: no utilice mayúsculas para las abreviaturas de páginas, párrafos, incluso cuando estén seguidas de un número. Por ejemplo, página 3, página 2 al 5, página 9, párrafo del 1 al 4. Tablas y figuras. Tablas. Bordes de una tabla. Limite el uso de bordes o líneas en una tabla a los necesarios para mayor claridad. Tablas largas o anchas. Si la tabla es demasiado larga, hacer que la fila de encabezados se repita en la segunda página y en cualquier página posterior. Si una tabla es demasiado ancha para caber en una página, use la orientación horizontal en la página con la tabla ancha. Colocación de tablas. Hay dos opciones para la colocación de tablas y figuras en un documento. El primero es incrustar tablas en el texto después de que sea mencionada. El segundo es colocar cada tabla en una página separada después de la lista de referencias, es decir, en anexos. Figuras. Leyenda. Una leyenda de figura o clave, si está presente, debe colocarse dentro de los bordes de la figura y explica los símbolos utilizados en la imagen de la figura. Principios para la creación de figuras. Lo más importante es presentar la información de una manera que sea fácil de entender para los lectores. Proporcione suficiente información en la figura misma para que los lectores no necesiten leer el texto para comprenderlo. Colocación. Al igual que la tabla, puede colocarse dentro del texto o en los anexos. Si se coloca en el texto, puede colocarla en la parte superior o inferior de la página. Esto siempre que la figura sea pequeña y no ocupe una página completa. Figuras. Al crear una figura, asegúrese de cumplir con los siguientes estándares. Las imágenes son claras, las líneas son suaves y afiladas, la fuente es legible y simple, se proporciona unidades de medida, los ejes están claramente etiquetados.
Hasta aquí la primera parte de Normas APA, séptima edición 2020. Recuerda suscribirte y darle a la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos que estaremos publicando en el canal. Dale un me gusta, deditos hacia arriba, si te gustó, te resultó interesante y la has comprendido. Pásenla bien y sean felices. Hasta un próximo video.